Tome su lugar, por favor, iglesia. Yo le voy a suplicar que me preste atención unos minutos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Y he titulado este tema: Israel experimenta al Dios de poder y misericordia. Amén. Israel experimenta al Dios de poder y de misericordia. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y de que nosotros leemos ahí, hay algunos aspectos que tenemos que considerar, hermanos. Y lo primero es la referencia en la línea del tiempo. En la época bíblica no se usaba el calendario que nosotros usamos ahora. Hoy el año en que estamos es el año 2025. Y eso en referencia a que en el año 1 nació Jesús, y para esta fecha hace 2025 años que Jesús nació. Pero en esa época no se manejaba ese calendario. De hecho, el calendario que nosotros usamos no tiene unos 200 años, 300 años, por ahí. Y por eso cuando usted empieza a leer, dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. En aquella época se hacía referencia a algún rey, y en este caso, como comienza a reinar el hijo de Jehú, Joacás, toman como referencia el tiempo en que llevaba Joás en Judá siendo rey. O sea, ya Joás llevaba 23 años como rey cuando en Israel toma el trono Joacás, hijo de Jehú. Entonces el tiempo, hermanos, no se manejaba como maneja ahora. Ahí no dice en el año 800 antes de Cristo como se maneja ahora. Era muy diferente. Si nosotros aplicáramos ese sistema ahora, pues yo no sé cuántos años tiene el presidente Bernardo Arévalo ya en la presidencia, como 2 años, ¿verdad? ¿Cuántos? 2 años, ¿verdad? ¿Cómo dice? 5. 2 años. Entonces diríamos, en el año segundo del presidente Bernardo Arévalo se reunió la iglesia del discípulo a escuchar palabra de Dios. Amén. Ese era el sistema que se usaba antes, pero ahora se utiliza el sistema gregoriano. Bueno, solo hice referencia de eso. Después de la muerte de Jehú, rey de Israel, tomó el trono su hijo Joacás. Recordemos que Jehú fue el hombre que Dios designó como rey para castigar a la casa de Acab y Jezabel. Fue la orden que Dios le dio a Elías y la cumplió Eliseo. Y por esa obediencia que tuvo Jehú a Dios, Dios le prometió que su dinastía duraría 4 generaciones en el trono. Es decir, después de Jehú, 4 descendientes suyos iban a ser reyes. Y cuando murió Jehú, siguiendo la palabra de Dios, la orden dada por Dios, toma el trono su hijo Joacás. Pero al igual que su padre, Joacás le dio la espalda a Dios. Joacás no se volvió a Dios de todo corazón, sino que continuó en la idolatría de Jeroboam. Joacás fue el rey número 11 del reino del norte de Israel. Desde que Jeroboam empezó a ser rey hasta este momento ya habían pasado 11 reyes en Israel en un periodo un poco más de 100 años, y aún Israel no abandonaba la idolatría. Imagínense, hermanos. Y Dios enviando profetas para que les predicara el arrepentimiento. Y si nosotros tomamos en cuenta esa idolatría, ese periodo de idolatría, y además de eso, tomando en cuenta el periodo de Acab y Jezabel, que implantaron el culto a Baal, que casi erradica el culto a Jehová, aún así, hermanos, se manifiesta la misericordia, la bondad y la paciencia de Dios para con su pueblo Israel. Amén. Entonces, veremos cómo se manifiesta en el reino de Joacás la misericordia de Jehová.
pero también vamos a ver el final del ministerio profético de Eliseo. Dice, seguimos leyendo ahí en el versículo 13, Segunda de Reyes 13:3. Se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Recordemos, hermanos, que también Hazael fue otro instrumento en las manos de Dios. Dios también le dio la orden a Elías de ungir a Hazael como rey de Siria, porque Siria se iba a convertir en el opresor de Israel para castigarlo. Y el hijo de Hazael fue Ben-Hadad, por eso leemos aquí, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Ahora tenemos que considerar algo aquí, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:6 que al hijo que ama, Dios lo disciplina. Amén. Dios disciplina, Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el que Dios utilizara al ejército de Siria para castigar a Israel es una manifestación de un Dios sabio y amoroso que está disciplinando a sus hijos. Porque Dios iba a utilizar a Siria para disciplinar a Israel, pero no para destruirlo. Amén. Como nosotros como padres vamos a disciplinar a nuestros hijos, pues no los vamos a matar, ¿verdad? Amén. Los vamos a disciplinar, pero no para matarlos, sino para corregirlos. Porque ahí en Hebreos 12 habla precisamente de eso. Usted puede leerlo en su casa. En el versículo 6 dice: Dios al hijo que ama disciplina. En la época de Joacás, esa opresión de Siria fue mucho más intensa. Estaban siendo atacados. ¿Se recuerdan, hermanos, que la semana pasada vimos cómo Hazael, mientras Jehú era rey, le quitó buena parte del territorio de Israel? Y esa opresión de Siria fue aún más intensa, a tal punto que Joacás se vio en la necesidad de clamar a Dios. Amén. Veamos esto, hermanos. Dios estaba utilizando a Siria como un instrumento para disciplinar a Israel. Le estaba dando sus nalgadas, pero fueron nalgadas intensas. De manera que Joacás se vio en la necesidad de voltear su mirada a Dios nuevamente y clamar misericordia. ¿Sabe qué nos dice eso? Que el trato de Dios dio resultado. Amén. Dice el versículo 4: Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y esto nos lleva a entender que Joacás comprendió que los ídolos no iban a ayudar, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha leído el Salmo 115? El Salmo 115 habla precisamente de los ídolos. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Oídos tienen, no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, no andan. No hablan con sus gargantas. Y dice: y semejantes son a ellos los hombres que los hacen. Entonces llegó Joacás a entender que los ídolos no podían ayudarlo. Recordemos, hermanos, que el culto que implementó Jeroboam fue un becerro de oro. No sé si me puedes, Luis, ayudar ahí con la imagen. Un animalito como este. Oh, ya me lo quitaron. Ahí está. Este. Para los israelitas, este era Dios, Jehová. Y a ese ídolo se postraba. Y yo me imagino que Joás, cuando recibió la opresión de los sirios, empezó a arrodillarse delante de esa vaquita y presentaba sacrificios y holocaustos
y ofrendas y nada. Entonces comprendió Joás que ese ídolo no lo podía ayudar, porque tiene ojos y no ve, tiene boca, no habla, tiene nariz, no huele, tiene orejas y no oye. Amén. Aún si se le hubiera postrado una vaca viva, aún así no hubiera hecho nada. Amén. De manera que Joacás considera clamar con sinceridad y con humildad al Dios verdadero. Se humilla delante de Dios. Y sabe, hermanos, que Dios había prometido escuchar la oración de aquellos que le invocaran con sinceridad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dios le había prometido a su pueblo cuando reinaba Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa era la promesa. Ahora, estamos hablando que 100 años Israel no se había apartado de la idolatría, adorando a ese becerro de oro. 100 años. Y en un momento, Joacás, rey de Israel, comprende que ese ídolo no lo podía ayudar y dobla sus rodillas al Dios de los cielos y le claman. ¿Y sabe cuánto tiempo tuvo que esperar Joacás para que Dios le escuchara? Leamos el versículo 5, Segunda de Reyes 13:5. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Israel? La respuesta de Dios fue inmediata, hermanos. Yo pensé que usted iba a hacer un amén, pero me equivoqué. La respuesta de Dios fue inmediata, no tuvo que esperar 100 años, Joacás. Dios, si fuera malentrañudo como nosotros, hermanos, 100 años me dieron unas palabras, que esperen 100 años si quieren, ¿verdad? No, Dios le clamó Joacás, e inmediatamente dice que Dios envió Salvador a Israel y lo libró de la opresión de los sirios. No se sabe quién fue ese Salvador, no se sabe cómo lo hizo, simplemente dice la Biblia. Pudo haber sido alguien como Sansón, pudo haber sido alguien como Gedeón o alguno de los jueces de Israel, ¿verdad? Como David, no sabemos, la Biblia no dice quién fue este Salvador ni cómo lo hizo, pero fueron liberados de la opresión de los sirios y vivió en paz nuevamente el pueblo de Dios. Y ahí se manifiesta la paciencia y la misericordia de Dios. El Salmo 103, versículo 8, dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Amén. Así que, hermano, usted que se aflige de que porque ofendió a Dios, Dios no lo va a escuchar, usted está equivocado. 100 años, más de 100 años Israel había ofendido a Dios, y cuando le clamaron, Dios le respondió. Pero le clamaron con sinceridad, ¿verdad? Se humillaron y le clamaron con sinceridad, y Dios escuchó su clamor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: ese es mi Dios? Amén. Si vienen pensamientos que dicen: Dios no me oye, Dios está enojado conmigo, ese es el diablo, y repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué son esos? Esos son los dardos de fuego del maligno. Amén. Que nos dice Efesios. Esos son los dardos de fuego del maligno, los pensamientos negativos que vienen a mi mente.
Dios no saber si Dios me va a oír, saber si Dios me va a responder. Reprenda esos pensamientos en el nombre de Jesús, porque Santiago nos dice, si va a pedir, pida con fe. Amén. Creyendo. Porque el que no pide con fe no va a recibir nada de Dios. Pida con fe. Reprenda todos los pensamientos. Estamos viendo aquí, hermanos, la misericordia y la bondad de Dios para con un pueblo rebelde que estaba volcado a la idolatría. Pero cuando clamaron a Dios, Dios les respondió. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le está dando oportunidad a Israel. Cuando estaban afligidos, le claman y Dios los libera. Pero sabe una cosa, hermanos, tanto el rey Joacás como Israel no se volvieron a Dios de corazón. Eso es lo triste. Y Dios lo sabía y aún así los ayudó. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que va a suceder mañana, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años. Dios lo sabe todo. Y Dios sabía que los iba a ayudar y ellos no se iban a volver de corazón. Versículo 6. Segunda de Reyes 13:6. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Entonces, cuando dice la Biblia que no se apartaron de la casa de los pecados de la casa de Jeroboam, es precisamente ese ídolo que les puse ahí, ese chivo de oro. Es el pecado de la casa de Jeroboam, ese que pusieron ahí. Ahora, el de la imagen de Acera, si no se los pongo, hermanos, porque ese es muy pornográfico. Porque ese era el sistema de adoración a esa imagen de Acera. Esa es la naturaleza humana, hermanos, tristemente, esa es la naturaleza humana. Cuando están afligidos, claman a Dios. Una vez liberados, son muy pocos los que se vuelven a Dios de todo corazón. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia buscando a Dios porque están metidos en un problema? Porque están padeciendo una enfermedad. Y cuando Dios les soluciona el problema y cuando Dios los sana, ¿qué es lo que hacen? Como vimos el domingo, ¿verdad? Como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cielo. Son muy pocos aquellos agradecidos que le entregan su corazón a Dios de verdad. Y sabe, eso nos recuerda Lucas 17, la historia de los 10 leprosos. ¿Se acuerda? La historia de los 10 leprosos. Vamos a leerla, Lucas 17, 12 al 16. Y al entrar en una aldea le salieron en encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. De los 10 que recibieron el beneficio de Dios, los 10, ¿verdad? Que recibieron el beneficio de Dios, solo uno. ¿Cuántos? Solo uno. Solo uno regresó a darle gracias al Señor, a postrarse a los pies de su Señor. Solo uno. Hermanos, eso a nosotros nos debe hacer recapacitar en nuestra vida. ¿Somos nosotros como ese uno que volvió o somos como aquellos 9 que no regresaron a dar gracias? ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Israel fue un pueblo que recibió el beneficio de Dios, pero no fueron agradecidos. Y la Biblia testifica ahí: con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y además de eso, dice, también la imagen de Acera permaneció en Samaria.
Hermano, yo no sé qué provoca en su corazón al leer eso, pero en mi corazón hay una mezcla de tristeza y enojo. Porque la naturaleza del ser humano es ser mal agradecido con Dios. Y alguien que podrá decir, no, yo no, hermano. Somos humanos, iglesia. Somos seres humanos. Esa es nuestra tendencia, esa es nuestra naturaleza. Y por eso debemos de corregirnos cada día. Por eso la Biblia nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso la Biblia nos dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Porque para justificarnos nosotros somos muy buenos. Para decir que nosotros somos buenos, tenemos muchos adjetivos, muchas palabras, pero para reconocer nuestros errores, ahí está el problema. Por eso la Biblia nos exhorta a examinar nuestro corazón. El salmista dice, examíname, oh Dios, examíname, mira mi corazón. Y esa debe ser nuestra oración, iglesia. Porque ahorita nosotros vemos esta historia y decimos, oh, esos israelitas tan malos que eran, ¿cómo es que no se volvieron a Dios de todo corazón después de que Dios los libertó? Hermanos, ¿será que si nosotros hubiéramos estado ahí en esa época, hubiéramos sido como la mayoría o hubiéramos sido la excepción? ¿Cómo hubiéramos sido nosotros? Cuando hace un par de años, cuando yo era niño, amén, en aquella época, hermanos, mi papá le gustaba mucho la música y mi papá compraba discos, unos discos así grandes de música, y tenía su aparato donde ponía los discos y oíamos música, y había un himno, hermanos, que en mi corta edad me hacía pensar, porque el canto decía algo así, o sea, si me recuerdo de las palabras, pero dice, sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. Decía el coro, dice, en mi sueño yo vi que le azotaban, decía, y corrí, Señor, a defenderte. Entonces él estaba viendo, oh, están azotando al Señor, yo lo voy a defender. Pero el verdugo, dice, que yo pensaba que era otro, al ver su cara yo vi mi rostro, dice. Y eso me hacía pensar. Esa persona estaba soñando la pasión de Cristo, y él decía, yo no soy igual a estos que están azotando al Señor, yo lo voy a ir a defender. Pero cuando lo quiso ir a defender, a el que lo estaba azotando al Señor era él mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos examinar nuestro corazón y darnos cuenta que muchas veces nuestras acciones, nuestra forma de actuar y nuestras decisiones están demostrando que no somos agradecidos y le estamos dando espalda a Dios y no somos conscientes de ello. Yo le aseguro que si le hubieran preguntado a los israelitas en esa época, ¿usted es agradecido con Dios? Y hubieran dicho, oh sí, nosotros somos agradecidos con Dios. Más adelante, si el Señor nos permite, vamos a ver el libro de Malaquías. Y es el reclamo que Dios le hace a los israelitas. Ustedes se han olvidado de mí. Y dice, ¿y en qué te hemos olvidado, Dios? O sea, como dice, uy, ¿qué estás hablando, Dios? Yo no me he olvidado de ti, dicen. Ellos no ven sus errores. Y ese es el peligro que usted y yo podemos correr, hermanos. Amén. Pero sigamos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y ya estoy viendo que a algunos ya les está dando sueño. Amén. Mire a la par al hermano que está en la par, si no se está durmiendo. Métale un pellizco. No, no le va a pegar, hermano. Amén.
Y ahorita algunos hicieron los locos ahí. Versículo 10 y 11. Segunda de Reyes 13, 10 y 11. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 16 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos sus pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Murió Jehú, reinó su hijo Joacás, ambos no se volvieron a Dios de todo corazón. Murió Joacás y sin haberse vuelto a Dios de todo corazón, a pesar de que Dios tuvo misericordia de él, a pesar de que Dios respondió su oración, a pesar de que era un impío. Y aún así, viendo la misericordia y el favor y el poder de Dios, Joacás no se volvió de corazón a Dios y murió en sus pecados, murió sin volverse a Dios. Al morir Joacás, toma el trono de Israel su hijo Joás, que viene a ser el segundo en la dinastía de Jehú. Dios le dijo que iban a ser 4, ¿va? Primero fue Joacás, ahora el segundo Jehú. Viene Jehú. Con eso tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si usted se da cuenta, los reyes de Judá y los reyes de Israel, sus nombres se repiten. En este caso, ahorita está reinando en Judá un rey que se llama Joás, y ahora viene a reinar en Israel un rey que también se llama Joás. Entonces es un poquito confuso y hay que prestar un poquito de atención para no confundirlos. Pero ahora viene al trono Joás, hijo de Joacás, y la Biblia también testifica que Joás no se volvió a Dios de todo corazón, sino que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Fue rebelde, fue impío, como lo fue su padre Joacás y su abuelo Jehú. Miren, hermanos, esto es bien tremendo, porque qué fácil para los hombres darle la espalda a Dios. Qué fácil para los hombres apartarse de los caminos del Señor. Qué fácil. Pero no hacen lo mismo los de otras religiones. Yo conozco, hermanos, y usted también conoce, católicos, que su abuelo fue católico, su mamá fue católico, ellos son católicos, sus hijos son católicos, y dice: en esta religión nacimos y aquí vamos a morir. Ellos no se apartan. Pero los cristianos, hermanos, qué fácil abandonan los caminos del Señor. Y ese es el reclamo que Dios le da a su pueblo en Jeremías 2:11. Jeremías 2:11 le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Le dice. Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. Dios le reclama a los israelitas: ¿cómo es posible que si ustedes miran a otras naciones paganas, ellos no le dan la espalda a su Dios? No abandonan a sus dioses. Pero mi pueblo, el que adora al Dios verdadero, me da la espalda, dice Dios. ¿Cómo es posible? Todos estos hombres, hermanos, Jehú, Joacás y Joás, habían sido testigos del poder de Dios. Es más, hermanos, a estas alturas todavía estaba vivo el profeta Eliseo. Todavía. Es precisamente en la época de Joás que muere el profeta Eliseo. Y Eliseo, hermanos, a pesar de que ya era muy ancianito, era un pilar para Israel. Era un pilar espiritual para la nación. Y Joás, a pesar de que era impío, lo sabía. Es que son impíos, pero no son tontos, hermanos.
Les gusta el pecado, pero no son tontos. Ellos saben. Hay mucha gente que usted conoce que no quiere buscarle a Dios, pero saben de que Dios es el Dios verdadero. Saben de que si usted ora por ellos pueden sanar y Dios los puede bendecir. Lo saben. Mira, hermano, aquí a la iglesia a veces hay gente que no es cristiana, que a veces manda sus ofrendas aquí a la iglesia. Don fulano mandó su ofrenda, dice que para la iglesia, porque ellos saben, hermanos, las bendiciones que vienen por darle al Señor. Amén. Dice, os dará medida buena, verdad, revestida y rebosante, dará Dios en su regazo. ¿Verdad? Probadme ahora en esto, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición y sobreabundancia. Y también está la promesa, reprenderé al devorador por vosotros. Y ellos lo saben. Y dicen, le voy a mandar mi ofrenda. ¿Por qué lo saben? Pero no buscan de Dios. Y Joás sabía, hermanos, que Eliseo era un pilar espiritual para la nación. Versículo 14, 2 Reyes 13 y 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, Eliseo tuvo uno de los ministerios más poderosos entre los profetas. El ministerio de Elías fue poderoso. Pero recuerden, hermanos, ¿qué fue lo que pidió Eliseo cuando ascendió Elías al cielo? ¿Qué fue lo que pidió? ¿Alguien se acuerda? Una doble porción de su espíritu, ¿verdad? Y el ministerio de Eliseo fue doblemente poderoso. Si usted se pone a estudiar, hermanos, los ministerios proféticos más poderosos fue Elías, Eliseo, también el de Moisés, ¿verdad? Pero de ahí en adelante ya no se ven milagros, a excepción del milagro de Isaías al rey Ezequías, que le dijo que quería como señal que regresara el sol 10 grados, ¿verdad? Y de ahí ya no hay ministerios proféticos con manifestaciones de poder milagrosas como los de Elías y Eliseo. O sea, Eliseo y Elías, hermanos, fueron unos profetas poderosos. Tanto así, hermanos, que el Apocalipsis dice que Elías va a regresar. Amén. Fueron unos ministerios proféticos poderosos. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? Lo que dice al inicio del versículo 14. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Y sabe por qué me parece interesante, hermanos? Porque ahorita muchos cristianos que andan diciendo que los cristianos no se deben enfermar, porque si se enferman están en pecado. Así dicen, ¿los ha oído usted? Ay, hermano, fíjese que me duele un poquito el estómago. Ay, está en pecado, demonio tiene, dicen. Un cristiano dice que no se puede enfermar. Entonces, ¿qué? Eliseo estaba endemoniado. Porque ahí dice, mire, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Somos humanos y si no nos cuidamos nos vamos a enfermar, ¿verdad? Si usted tiene un poco de tos y está lloviendo fuerte y usted sale así bajo los chorros de agua, ¿qué le va a pasar? Se va a enfermar. Y no vale eso. Ay, reprendo la enfermedad. Soy hijo de... No vale eso, hermano. Si Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado sabiduría. Amén. Nos ha dado razonamiento para saber qué es bueno y qué es malo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Amén. Bueno, pero dejando eso a un lado ya. Eliseo, en su lecho de enfermo, hermanos, porque mire, Joás llegó a donde estaba el profeta porque estaba dolido de que el profeta iba a morir. Pero Dios en su misericordia
Dios en su misericordia le da una palabra profética. Amén. Le da una palabra profética. Y dice el versículo 15, Segunda de Reyes 13:15, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, que son flechas, ¿verdad? Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Nuevamente se pone de manifiesta la misericordia y el poder de Dios. Amén. Eliseo en su lecho de muerte hace un acto profético. Me imagino que hizo un esfuerzo por levantarse y puso su mano sobre el rey y le dice al rey: toma tu arco y tus flechas, abre la ventana y lanza una flecha hacia el oriente, en dirección a donde estaba Siria, sus enemigos. Y luego dice estas palabras: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y Joás, a pesar de que era un impío, hermanos, recibe una palabra profética. ¿Cómo va a hacer eso? Ahora, si ese hombre, siendo un impío, recibe el favor de Dios, ¿cuánto más usted que busca de Dios? Si ustedes, siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor no le dará a sus hijos todo lo que le pidan? Yo no sé si usted viene con ganas de recibir hoy. Así que esto viene a fortalecer su fe. Juan ni siquiera fue en busca de una palabra profética, y Dios en su misericordia se la da. Vas a destruir a tus enemigos en Afec. Vas a ir a pelear contra los enemigos y los vas a vencer. Y Siria era un ejército mucho más poderoso que Israel. Ahora viene un segundo acto profético. Y este segundo acto profético pone en prueba la fe. Usted sabe que la fe de nosotros tiene que ser probada, ¿verdad? Versículo 18, vamos rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Segunda de Reyes 13:18. Y le dijo, y le volvió a decir: toma las saetas o las flechas, ¿verdad? Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. En este segundo acto profético le dice Eliseo al rey Joás: toma las flechas, Joás, y golpea la tierra. Entendamos, hermanos, que se había formado una atmósfera espiritual en ese lugar. Le dice Eliseo a Joás: lanza una flecha y da una palabra profética. En ese momento el espíritu de Joás tuvo que haberse conectado espiritualmente con Eliseo. Pero tristemente Joás no estaba en la condición espiritual para tener esa conexión. Yo no sé si usted me está entendiendo. Joás no estaba en la condición espiritual para hacer esa conexión, para percibir ese ambiente profético que se estaba desarrollando en ese lugar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Joás estaba distraído. Su espíritu no estaba conectado. Y cuando le dice el profeta: tienes que golpear con las flechas, Joás estaba: ¿qué? Golpeo, 1, 2, ya. No entendía lo que estaba pasando.
No entendía, hermanos. ¿Pero por qué es eso? Escúcheme, por favor, ¿por qué es eso? Porque había descuidado su vida espiritual. No tenía una disciplina de oración y lectura bíblica, así como usted puede darse cuenta ahí en la Biblia. Amén. No tenía una disciplina. Yo le voy a hacer la pregunta que siempre le pregunto, pues respóndasela usted. ¿Cuántos oraron el día de hoy y han leído su Biblia? Respóndasela usted. Para que le dé vergüenza a usted que no ha leído ni ha orado. Una vergüenza propia. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos impide a que nosotros estemos conectados espiritualmente. Cuando ve una manifestación poderosa de Dios, no vamos a poder conectarnos. Y por ende no vamos a recibir. Si Joás hubiera estado en el sentir espiritual del profeta, hubiera comprendido que debía de dar muchos golpes a esas flechas. Y bien agarrarse y le hubiera tenido que decir al profeta, ya. Pero no. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, a pesar de que Joás merecía un coscorrón, Dios tuvo misericordia y le dice, bueno, debido a que no estabas conectado espiritualmente, debido a que tu fe está débil, porque no oras y no lees la Biblia. Amén. No oras y no lees la Biblia. Amén. ¿Y por qué no dicen amén, pues? Si no se lo estoy diciendo a usted, estoy hablando de Joás. No oras y no lees la Biblia. Vos, Joás. Debido a eso, solo 3 veces vas a derrotar a tus enemigos. Al menos durante la vida de Joás estuvieron libres de la opresión de Siria. Dice versículo 23, según de Reyes 13:23, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Ese es nuestro Dios de amor y de misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios de amor y misericordia. ¿Cuánto lo pueden hacer personas? Decir, ese es mi Dios de amor y de misericordia. Vamos rápidamente que ya el tiempo se nos ha ido. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar uno a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire qué tremendo esto. Ahora, este es un evento único y muchas veces se malinterpreta. Porque ¿qué está pasando aquí? Después de un año de que murió Eliseo, lo llevaron a un sepulcro. Recuerden, hermanos, que ellos seguramente en una roca abrían un agujero y ahí metían a sus muertos y lo cubrían con una piedra. Después de un año vinieron bandas, saqueadores, delincuentes moabitas. E iba a un entierro, llevaban al muerto ahí. Cuando vieron que venían los moabitas, dijeron, aquí dejemos tirado este muerto, dijeron, y vieron ahí la tumba. Recuérdense que antes no habían lápidas, ¿verdad? Y tiraron el cuerpo ahí en la tumba de Eliseo. Y cuando ese cadáver tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Miren qué tremendo. Esto no es figurativo, hermano, esto es real. Ahora,
Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, porque este fue un evento único para Israel en aquella época. Esto no es que se repita. Esto no es de que voy a buscar los huesos de un santo para que me haga un milagro. Amén. Esto no es así, hermanos. Al final de cuentas, el poder viene de Dios, no de un hueso. Y lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que Dios le está mostrando a Israel que ya no hay más ministerio profético de poder como el de Elías y Eliseo. Ya no hay. Ese poder se quedó con Eliseo en la tumba. Recuérdese que ya no hubo sucesor de Eliseo. Hubo sucesor de Elías, pero ya no hubo sucesor de Eliseo. ¿Por qué? Porque Israel no se lo merecía. El poder quedó ahí, y por eso Dios permitió esto, para decirle a los israelitas: miren, por su desobediencia ese poder quedó ahí en esa tumba. Y es más, hermanos, ahí no sucedió de que entonces ya vinieron peregrinaciones a la tumba de Eliseo para buscar un milagro, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. Que hicieron un santuario: ay, aquí los huesos de Eliseo, toquen los huesos y van a recibir un milagro. No, eso fue un evento único, una vez, ya no más. Porque Dios quería mostrarle a Israel que por su necedad habían perdido ese ministerio poderoso. Además, es una ilustración. Aunque el pueblo de Israel estuviera muerto en delitos y pecados, llegará el día en que Dios los iba a levantar otra vez con poder, los iba a resucitar. Y eso lo profetizó Ezequiel. Estoy confundiendo al rey con el profeta. Ezequiel 36:24, rápidamente leamos ahí: y os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, y todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Entonces, ese evento es también, hermanos, un evento profético que estaba diciendo Dios a Israel: ustedes van a morir, pero yo los voy a resucitar. Y es interesante, hermanos, porque Ezequiel 37, que ya leímos Ezequiel 36:24, pero si usted lee Ezequiel 37, nos va a hablar de la visión de los huesos secos. Si usted lo ha leído en la Biblia, la visión de los huesos secos, si no lo va a leer en su casa, no aquí, en su casa. Señor, ¿vivirán esos huesos? Yo no sé, Señor, tú lo sabes. Entonces, hermanos, ese evento no es algo así que pasó por pasar, ¿verdad? Sino que Dios le estaba mostrando a Israel: por su necedad ustedes perdieron ese poder y se quedó en la tumba. Pero también significa que aunque ustedes estén muertos, yo los voy a resucitar. Y es hermanos, es un simbolismo de nuestra vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Amén. Entonces, hermano, en esta historia vemos la misericordia, el amor de Dios, los cuidados de Dios para con su pueblo, a pesar de la infidelidad de ellos. Y esa misma misericordia y esa misma amor es el que nosotros podemos disfrutar hoy día, si creemos en Él. Ahora, Dios fue fiel con Israel a pesar de que Israel fue pecador. Eso no significa, hermanos, que le podemos dar rienda suelta al pecado. Ay, vamos al pecado y esperar de que Dios siempre nos va a ayudar. No, hermanos, eso no significa eso. Porque si en nuestro corazón está el deseo de pecar, si en nuestro corazón está el amor al pecado, es porque no le pertenecemos a Dios. No hemos nacido de nuevo. No se trata, hermanos, como dice un dicho popular: el que reza y peca empata, dice. ¿Han oído ustedes eso? O que, como dicen algunos, voy a ir a hacer buenas obras y voy a hacer buenas obras de adelantado para tener crédito con Dios, dice.
Y así yo voy a poder echarme unos mis tiritos por ahí, porque yo ya hice puntos con Dios. No, no se trata de eso, hermano. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Significa entonces que a pesar de que nosotros hayamos ofendido a Dios, Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Cuando nosotros no hemos pecado deliberadamente, cuando hemos cometido algún error. Dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al final de cuentas, hermanos, nosotros como iglesia debemos vernos reflejados en Israel y examinar nuestro corazón. No ser muy ligeros en señalar a Israel y decir, uy, qué infieles, qué malos. No, debe de servir, hermanos, para examinar a nosotros. Porque el apóstol Pablo dice, en Hebreos dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Para que aprendamos nosotros a tener temor de Dios. Y muy piadosos podemos considerar nosotros, pero examinémonos, hermanos. No sea que estemos cayendo en alguno de estos errores. Vamos a terminar, pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Amén. Pónganse de pie, iglesia.